Yo soy Ana Yancy Sierra Alta Gutiérrez y tengo el gusto de darles la bienvenida a la presentación del libro La biología evolutiva contemporánea, una revolución más en la ciencia, coordinado por el doctor Julio Muñoz Rubio, y en el cual se reúnen textos de diversos investigadores de varias nacionalidades incluso, y con distintos enfoques para abordar la pregunta planteada en el título del libro. ¿Estamos frente a una revolución más en la ciencia, realmente? El día de hoy nos acompañan el doctor Jorge Llorente Busquets, la doctora Patricia Ramos Morales y la doctora Ángela Nava Bolaños. Entonces, ellos amablemente aceptaron la invitación de leer y comentar el libro. Daremos entre 15 y 20 minutos para las intervenciones y si al final tenemos tiempo, haremos una ronda de preguntas. Entonces, comenzaremos con el doctor Jorge Llorente Busquets. Él es profesor de la Facultad de Ciencias desde 1973, ha impartido variados cursos en licenciatura y posgrado, desde matemáticas generales, biología de artrópodos y mimetismo, hasta sistemática y biogeografía. Fue fundador del Museo de Zoología de esta facultad, es miembro del SNI nivel 3 desde 2003 y obtuvo la distinción y el Premio Universidad Nacional. Se desempeña como profesor emérito y actualmente dicta un curso sobre especies, conceptos y su historia, un taller sobre biología de insectos e investiga sobre la arquitectura del cascarón de los huevos en mariposas. Le damos la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Amablemente aceptamos, pero le exigimos al coordinador que cuando menos al final hubiera aplausos, ¿eh? Bien, pues voy a hacer mi presentación. La preparé, la tengo para leérselas. El libro que estamos presentando el día de hoy, Biología Evolutiva Contemporánea, que coordinó mi amigo Julio Muñoz, comienza así esta presentación. Hacia principios de diciembre de 2018 se nos informó por la red interna acerca de la aparición del libro sobre biología evolutiva, coordinado por Julio Muñoz. Interesado en esa obra, pregunté entre algunos profesores, pero nadie sabía de dicho volumen. En enero, a principios también, me encontré con Julio en la librería Gandhi, donde ambos estamos abonados, y lo felicité por su libro. Él, ni tardo ni perezoso, aprovechó y me dijo que me lo enviaría próximamente, pero que viera la posibilidad de ser uno de los presentadores hacia finales de febrero. Le respondí con un tímido y preocupado, sí cuenta con ello. Pasó todo enero y yo me felicitaba, pues creía que había evitado la presentación de este. Sin embargo, el 8 de febrero estaba en mi escritorio, un libro de casi 500 páginas, conformado por 15 capítulos y una introducción, firmados por 24 herejes y disidentes del neodarwinismo. De inmediato lo comencé a leer y me percaté de varios autores de los que en los últimos tiempos aprendo mucho de sus trabajos, mas no para presentar sus libros en temas novedosos o de frontera. Afortunadamente me encontré a Julio otra vez en Gandhi e intenté evadirme del compromiso, pero su gesto hosco, desafiante y recriminatorio me inhibió. Ustedes lo conocen bien, su imagen me demandaba. ¿Quién me creía yo para no presentar su libro? Y pues entonces, aquí estoy. El tema del libro trata acerca de diversos aspectos polémicos y muy interesantes sobre la biología evolutiva contemporánea, que así es su título, pero concluyendo con la pregunta a manera de complemento, ¿una revolución más en ciencia? El libro lo publicó el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, CEICH-UNAM, la casa académica de Julio Muñoz. El volumen forma parte de la colección Debate y Reflexión de esa entidad académica, con el número 69 de esa serie, esto sin ninguna sugestión sexual, pues lo que menos hace el libro es verse el ombligo. Los autores son críticos hasta de sus mismas críticas. No obstante, pienso que de ahora en adelante la obra se llamará El 69. Como lo dice el lomo del libro, título más fácil, mnemotécnico y socarrón que el que aparece en su portada.
Buenos amigos acompañan la autoría de los 15 capítulos del libro y a la mayoría los conozco por algunas de sus magníficas obras o por la amistosa convivencia académica y universitaria desde hace varias décadas. A otros más los he leído en alguno de sus libros revolucionarios, como a la popularísima Eva Jablonka y mi amigo Gustavo Caponi, quien siempre me envía PDF de sus obras. La mayoría de ellos, en 2017, participó en un evento de 2 días que, en 4 sesiones, debatieron sobre el tema del libro que ahora presentamos. A las contribuciones originales se sumaron otras 3, una sin traducción, pues no podía faltar el pensamiento de Eva Jablonka, Marion Lamb, Snett Gysis y Emily Schultz. Sobre papel cultural claro, en capítulos que van desde unas cuantas páginas, como el de Elena Álvarez Bulla y colaboradores de apenas 14 páginas, hasta capítulos extensos, bastante completos en su temática y redactados de manera eficiente, muy clara e interesante, como los 4 más extensos de Julio Muñoz, Álvaro Chaos, Eva Jablonka y Marion Lamb, y Mario Casanueva y Francisco Vergara, que juntos conforman la mitad del libro. Con todo y los atrincheramientos en la dialéctica, el pensamiento kuhniano y otros sitios comunes y críticos, el libro resulta bastante plural, pues lo mismo se cita Lácatos y Laudán, entre otros. El abanico de contribuyentes al volumen me parece que estuvo bien balanceado y cuidado. Quienes no cuidaron suficientemente la edición fueron el coordinador y el formador, pues aparecen numerosos gazapos y soslayos bibliográficos en las secciones de referencias de los capítulos. Es algo en lo que yo soy obsesivo. No obstante, le afectan muy poco a la obra y estoy seguro que en una segunda edición estas inexactitudes desaparecerán. El escaso tiraje de 1000 ejemplares ante temas evolutivos de tan gran interés y relevancia prometen que pronto se agotará, siempre y cuando no haya dificultades para su distribución y comercialización. La obra se lee muy bien, con facilidad y ligereza, y se los recomiendo ampliamente a colegas y estudiantes, y por qué no, también a académicos de gran diversidad de áreas interesados en la estructura, explicación y predicción de las teorías evolutivas, en especial a aquellos interesados en las crisis del neodarwinismo. Creo que se puede decir que el libro es un resumen procesual a la síntesis moderna o estándar, con perspectiva de alternativas e indicando nuevas pautas, contextos, derroteros y horizontes en la investigación evolutiva. Diversos capítulos indican la acumulación de explicaciones insatisfactorias de viejos y nuevos problemas en variados fenómenos biológicos. Se destaca la generación de nuevas hipótesis y teorías en temas soslayados por el neodarwinismo, en un contexto inter- y transdisciplinario. El presente volumen se inscribe en una visión pluralista de los estudios evolutivos dentro de una biología crítica, reivindicando o sumando nuevos mecanismos, orientaciones, conceptos y términos. Es patente la incorporación de reflexiones en aspectos metodológicos de aparición reciente en la práctica biológica, nuevas técnicas de análisis de información y novedosos datos obtenidos mediante dispositivos dirigidos a gran variedad de organismos. La subversión del orden en la obra se indica en partes de su diseño, pues ya no hay más pies de figura, sino solo encabezados de figura. Nos fuimos de los ortodoxos pies a la cabeza. A lo largo del libro permea una crítica histórico-filosófica a conceptos y términos tradicionales en la biología evolutiva, que perfilan resultados de enorme significado para la biología actual y la que está por venir. Ontológicamente, se destaca que la evolución es una abigarrada pluralidad de procesos, como lo marcan muy bien Ana Barahona y Carlos Ochoa. Síntesis extendida podría considerarse un término peyorativo a las reflexiones contemporáneas, que hacen ver que la evolución es más compleja que las versiones reduccionistas a este complejo proceso. A pesar de ello, aún pronosticamos que habrá nuevos fenómenos por descubrir y fronteras o relaciones por comprender, de lo cual no podemos imaginar qué ocurrirá. Desde la dialéctica hegeliana y el marxismo, Julio Muñoz, el coordinador del libro,
hace una crítica devastadora sobre la pobreza de visión en los estudios evolutivos canónicos. Plantea la necesidad de un examen mereológico más ambicioso, alejado de esencialismos y clases naturales. Como autor, Julio reitera que la biología relacional promete más que las versiones fisicalistas de la biología tradicional. Nos recuerda en cierta forma a Nicolás Rashevsky, quien después de toda una vida dedicado a la biofísica matemática, a la modelación matemática, en los 1960 advirtió que las matemáticas relacionales podrían ser más útiles y fértiles en la biología que la modelación de fenómenos biológicos desde el análisis y el cálculo. De modo sintético y elegante, Carlos Ochoa y Ana Barahona resumen los tres grupos de teorías no darwinianas, más allá de la selección natural, que han erosionado a la síntesis moderna. Varios tópicos son mencionados aquí: herencia somática, plasticidad fenotípica y del desarrollo, asimilación genética, procesos estabilizadores, selección de razas, especies y clados, distintos ritmos en la velocidad evolutiva y sus implicaciones que van más allá de la síntesis moderna. Y, al igual que la gran mayoría de los autores de este volumen, se plantean si estaremos en una simple extensión de la teoría o bien ante una revolución o versión más general y abarcante. ¿O será que simplemente es un estado normal en el transcurso del debate y los cambios en la ciencia? A la polémica prolongada que hemos estado viviendo desde hace 5 a 7 décadas, algunos apremian a lograr ya una teoría más completa y menos reduccionista, pues la síntesis moderna es inoperante como lo diagnostica Álvaro Chaos de manera resumida y contundente. No obstante, ¿recuerda ustedes que diversas microrevoluciones en distintas disciplinas biológicas se han dado desde el nacimiento del neodarwinismo? Recuerdo también a ustedes que el sintetizador Julian Huxley produjo 2 libros coyunturales, La síntesis moderna y La nueva sistemática. Aunque con el tiempo se haya impuesto el pensamiento filogenético genigiano que Huxley no consideró, pero la cladística realmente se vio limitada metodológicamente ante la amplia diversidad de fenómenos evolutivos que pretendía explicar, en particular con la simbiosis y la transferencia horizontal de información genética y no genética que esgrimieron Lynn Margulis y Richard Lewontin en su momento. Por otra parte, más adelante el pensamiento genómico y las técnicas en genética molecular impusieron nuevas avenidas en el pensamiento en sistemática, de la que aún no avisoramos suficientemente sus consecuencias y se han generado nuevas tensiones epistemológicas. A menudo, la ciencia es más compleja que nuestras reflexiones y en especial más oportunista en sus técnicas, dispositivos y su parafernalia metodológica. Sobre varios carriles teóricos, nuevos y antiguos, la biología descriptiva continúa sus cursos y trayectorias, no solo produciendo más de lo mismo, sino también nuevas visiones de ver lo pequeño y lo estructural, con nuevas lógicas que buscan coherencia en la biología organísmica. En la obra compilada por Julio, todos los autores sostienen y demandan, sin que deje de haber variedad de perspectivas y pronósticos, que la síntesis moderna revalúe sistemáticamente sus limitaciones y se produzca un sistema o red de teorías con mayores poderes de explicación y predicción, más acorde con modelos, observaciones y experimentos muy diversos que ya se han realizado y demuestran las fuertes limitaciones del neodarwinismo. Aunque el libro carece de un epílogo, es muy fértil en la reflexión a lo largo de toda su extensión. Varios estudios de caso que me parecen bien logrados y expresados son ejemplos de una nueva visión evolutiva. Con lo que ha ocurrido en la historia reciente de la sistemática biológica, ¿debemos estar preparados al eterno retorno? Pues nuevas formas de ver los datos son nuclearmente las mismas maneras de aplicar principios y métodos. Véase esto con el feneticismo sokaliano, que con el advenimiento molecular y su vorágine de datos acabó imprimiendo métodos alternativos y quiméricos en los análisis, pero medularmente en todos ellos prosperó su visión operacionalista. Genocentrismo está prevaleciendo en la sistemática, plena de esencialismos, como diría Julio,
Poco valieron las propuestas hegelianas de conceptos tan importantes y relevantes en los términos semaforonte y holomorfología, pues los atajos heurísticos de lo molecular los soslayan o eclipsan. Aunque sean ajenos a la compleja y complicada ontología biológica, los reduccionismos tienden a privar en la biología. Hace 160 años, casi al final del origen de las especies, Darwin destacaba: cuando los puntos de vista míos o del señor Wallace en general sean admitidos, nebulosamente podemos prever que habrá una considerable revolución en la historia natural. ¿Cuánto tiempo debió pasar para esto? Eclipses y antieclipses ocurrieron a través de innumerables debates de viejas y nuevas teorías, evidenciando a favor o en contra, o también de modo insuficiente por reduccionismos extremos. No obstante, todo esto es lo que ha hecho avanzar la ciencia, por lo que debiéramos estar ya acostumbrados al debate, si queremos futuros progresivos. Sin duda, la crítica al neodarwinismo ha sido muy fértil y hoy lo festejamos en esta universidad con el libro compilado por Julio y sus 24 autores. En ciencia siempre estaremos a la búsqueda de teorías más abarcantes, que expliquen a las previas como casos singulares y que tengan mayor poder de explicación y predicción de fenómenos. En este sentido, bienvenidos sean los esfuerzos en nuevas teorías evolutivas. Finalmente, quiero indicar sobre los 3 capítulos que me parecieron el corazón o el núcleo del libro y son los que recomendaría que no debieran faltar en sus lecturas y reflexiones. Estos son La revolución no darwiniana, Darwin ex machina y Teoría de construcción del nicho, Síntesis evolutiva extendida y Filosofía de la ciencia, discusiones pendientes. Me congratulo de tener colegas y amigos como autores capitulares de este libro, a quienes felicito por lograr este volumen y, desde luego, al compilador del 69. Gracias. Bueno, le damos las gracias al doctor Jorge Llorente y pasamos a la intervención de la doctora Ángela Nava Bolaños. Ella es doctora por el Instituto de Ecología de la UNAM, bióloga egresada de esta, la Facultad de Ciencias, y sus temas de interés dentro de la ecología evolutiva son la evolución de nicho ecológico, hibridación entre especies, barreras de aislamiento reproductivo, conducta, evolución genital y efecto del cambio climático en la distribución de especies. Ha publicado sobre estos temas en artículos de revistas internacionales. Ha realizado estancias académicas en el Instituto de Zoología de la Universidad de Kiel, en Alemania, en el Departamento de Ecología de la Universidad de Lund, en Suecia, y en el Departamento de Biología de la Universidad de Texas Rio Grande Valley, en Estados Unidos. Ha impartido el curso de Biología Evolutiva en posgrado y de Evolución desde hace algunos semestres en la licenciatura de Biología. Le damos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a los ponentes de la mesa y a la comunidad de la Facultad de Ciencias que ha asistido esta tarde al anfiteatro. Muchas gracias por estar presentes. Es para mí en realidad un honor estar aquí presente y venir a platicarles un poco sobre el libro titulado La biología evolutiva contemporánea, una revolución más en la ciencia. Y quiero comenzar diciendo que hay maneras muy poderosas de comenzar un libro, una película o una canción. Y la forma en que Julio comienza este libro es una de ellas. A Miguel de Cervantes Saavedra, por ejemplo, le bastaron 2 líneas o una, dependiendo de la traducción, para proveer al lector de los elementos necesarios para adentrarse en el universo que deseaba. Comenzó el Quijote diciendo: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Ni siquiera habíamos llegado al 3er renglón, cuando con ese poderoso inicio ya estábamos atrapados en el tiempo y el espacio que nos sumergiría en la historia. De manera análoga, Julio comienza este libro justamente diciendo: este es un libro que aborda el tema de la revolución. Y con esta frase, Julio nos coloca en un punto de reflexión sobre los temas de interés de la biología evolutiva contemporánea. Un punto de reflexión donde vale la pena hacer una pausa
y pensar si lo que estamos viviendo con la biología evolutiva contemporánea es una revolución más en la ciencia, si es momento de hacer o no un parteaguas. Y es que este tipo de reflexión se hace muy necesaria y válida en todos nosotros que hemos heredado el neodarwinismo y la teoría sintética, también conocida como teoría moderna de la evolución. Esta teoría se planteó con la idea central de que la evolución tiene determinadas características y hay que definirla. Se definió particularmente en una reunión, en un congreso de biología evolutiva en Nueva Jersey, en Estados Unidos, en 1947, con algunos de los biólogos más importantes de la época asistiendo a ella. Era después de la Segunda Guerra Mundial, en medio de la Guerra Fría, en época, digamos, stalinista. Mayr, alemán, y Dobzhansky, ruso, se habían ido a refugiar a Estados Unidos y en este contexto se reúnen Mayr, Dobzhansky, Simpson y otros, varios otros, recordemos que estaba en un congreso. Se reúnen a decidir y a acordar qué es lo importante en la evolución, qué es lo que sintetiza la teoría evolutiva, y entonces discuten y aceptan unas cosas, pero también rechazan otras. Desechan, por ejemplo, el lamarckismo y sintetizan buena parte del trabajo que se había venido desarrollando recientemente en esa época. El líder del grupo es Mayr, y juntos establecen cuáles son las ideas centrales y lo que será aceptado en la evolución. Algunos tienen ideas complementarias, por ejemplo, Dobzhansky establece los mecanismos de aislamiento reproductivo y Mayr había desarrollado la explicación de los mecanismos de especiación. Pero también hay algunas discusiones o ideas contrarias. Por ejemplo, Fisher, que plantea la evolución en poblaciones grandes, con pequeñas mutaciones, de manera muy gradual, con acumulación de cambios graduales a lo largo del tiempo. O la de Sewall-Wright, que plantea una evolución más rápida en poblaciones subdivididas en poblaciones más pequeñas que compiten entre ellas. Así se llegaron a acuerdos. Una profesora mía de esta facultad solía decir que había sido un gran acuerdo entre caballeros. Y sí, en efecto, no había ninguna dama. Parte de estos acuerdos y de la historia son sintetizados y pueden revisarse en los capítulos 2 y 3 del libro. Sin embargo, además de los temas importantes que quedaron fuera, esta síntesis evolutiva a casi un siglo de distancia ya no es lo más moderno. Ahora ha habido aportaciones como la teoría endosimbiótica, la hipótesis de Gaia, enormes y muy importantes contribuciones desde la evolución del desarrollo, que se analiza a profundidad en el capítulo 8. La forma de heredabilidad que se desarrolla en los capítulos 5, 6 y 9, la construcción de nicho en los capítulos 10 y 11, por mencionar tan solo algunos ejemplos. Estos temas de frontera se discuten a lo largo del libro en los diferentes capítulos y son parte del desarrollo científico y las aportaciones mucho más recientes y muy importantes en la biología evolutiva. En suma, la cantidad de publicaciones que cuestionan los paradigmas del neodarwinismo y la síntesis moderna ha crecido muchísimo, por lo que estamos en un buen momento para sentarnos a discutir cuáles son los nuevos planteamientos, cuáles son sus alcances y cuáles son sus limitaciones. Y también si esto es suficiente para hablar de una revolución actual. Y esto es lo que discuten los autores de los capítulos del libro que bien a bien ha venido a coordinar y escribir Julio. Desde el primer capítulo de su autoría, donde él analiza desde la filosofía problemas como la simplificación de procesos en la naturaleza que no son relaciones causa-efecto simples de uno a uno, o el problema de las esencias
de los procesos en los sistemas vivos que son procesos multidireccionales, o bien el problema de la delimitación del papel del sujeto en relación con el objeto en el quehacer de la ciencia y en sus teorías. Lo cual da pie a los capítulos siguientes, donde se analiza desde la biología los temas ya mencionados y que contrasta un poco, pero de manera complementaria, con los capítulos finales, los cuales están relacionados, por ejemplo, la antropología con la biología. El libro cierra con un capítulo muy sentido. Yo creo que nos puede tocar el corazón a todos, a cualquiera, porque todos hemos tenido o tenemos personas muy queridas que están librando una batalla con el cáncer. Y en este capítulo me parece muy importante la reflexión que nos traslada de las historias personales a la discusión sobre las transformaciones que se hacen necesarias en las ciencias biológicas, en el contexto de un mundo finito gobernado por la violencia capitalista. En este mismo sentido, pero a una escala más local, me parece fundamental lo que se plantea en este libro y la discusión de estos temas en un espacio como lo es esta Facultad de Ciencias, cuando estamos en vísperas de un cambio de plan de estudios. Creo que nos toca ahora a nosotros defender y establecer desde nuestras trincheras la importancia de los contenidos académicos que heredarán las futuras generaciones de biólogos. Finalmente, quiero cerrar mi participación en la ponencia diciendo que la revolución será demoliendo los viejos pero enraizados paradigmas de la biología evolutiva, o no será. Pues muchas gracias a Ángela Nava y pasamos a la última intervención de Patricia Ramos Morales. Entonces, la doctora Patricia Ramos es profesora de carrera titular B definitiva del Departamento de Biología Celular de la Facultad de Ciencias. Es fundadora y coordinadora del Laboratorio de Genética y Toxicología Ambiental y del Banco de Moscas. En sus líneas de investigación pues, está la caracterización de la respuesta a la exposición a concentraciones subletales de mutágenos químicos en moscas del género Drosophila. Hace análisis de efectos somáticos, germinales, reprotóxicos y transgeneracionales. Le damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecerle a Julio por esta invitación. Creo que es uno de los retos más interesantes en los cuales he participado, y lo comento como reto porque finalmente mi campo de trabajo es más bien paralelo a el análisis de la evolución como tal. Vivimos en la evolución, pero uno de los aspectos más importantes es que durante muchos años hemos tratado de entender qué es lo que mueve a los organismos, qué es lo que genera el cambio, qué es lo que mantiene el estatus. Y bueno, al trabajar en un laboratorio de mutagénesis química, pues tengo la ventaja, digamos, de que tengo un microlaboratorio de evolución. Finalmente, una de las cosas que hacemos a través de la mutagénesis es generar las condiciones que a través del tiempo y del espacio se han presentado en la historia de los organismos y poder ver ventanas que nos hacen reflexionar acerca de cuáles son los principales motores que logran los cambios. Y en ese sentido, el inicio de la lectura en el capítulo que escribe Julio, pues ha sido todo un repaso desde mis clases de licenciatura, que tuve que recordar, y le agradezco a Julio por ello, aunque no pude estudiar lo que no estudié en la licenciatura. Recordar los diferentes momentos que por un lado como estudiosa de esto, como estudiante, después como estudiosa, y por otro lado como ya profesional en el campo, pues he enfrentado en muchos momentos, en particular la confusión acerca de lo que leemos, que trata de explicarnos las cosas, y lo que vemos cuando hacemos investigación con seres vivos, con seres reales. Y entonces entramos en contradicciones en múltiples momentos. Hay muchos dogmas que nos tratan de señalar cuál es la línea, cuál es el camino,
Y cuando hacemos en nuestros ensayos, pues vemos que no necesariamente estos dogmas son suficientes para explicarlo. Y entonces una de dos, el dogma es malo, yo estoy mal. Y si es una cuestión de número, pues entonces yo estoy mal, ¿no? Nada más es una visión particular. Sin embargo, a lo largo del tiempo uno empieza a dudar, y yo creo que es bueno meternos en estos conflictos de dudar de lo que hacemos, de dudar de lo que vemos, inclusive de lo que registramos, y decir, bueno, hasta dónde lo que yo esperaría que pase, no lo estoy viendo por alguna razón, o es que está mal el planteamiento. Y en esos avatares de confusiones, pues desde los 80 se me acabó la genética, y estamos hablando de 30 años en los cuales lo que la genética explicaba ya no fue suficiente. El orden que estaba organizado a través de lo que implicarían los genes, pues no era el suficiente para explicarnos la diversidad de hechos que vemos todos los días. Y más adelante, si ya por sí estamos confundidos, en los 90s hay un premio Nobel que se otorga al trabajo de 3 grupos importantes que muestran la gran conservación de los genes a través de la formación de patrones en los seres vivos. Y esto, para mí fue así como, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Porque la genética que sabía ya se acabó. Porque lo que le enseño a mis alumnos ya no creo en ello. Porque no es posible que tengamos los mismos genes que regulan las mismas cosas y sin embargo somos tan diferentes. ¿Cómo es posible que los pollos tengan alas y los humanos tengamos brazos? Y los delfines tienen aletas. Y los genes que coordinan el desarrollo de cada uno de ellos son básicamente los mismos. ¿Por qué entonces somos tan diferentes? Las víboras, las serpientes también tienen esos genes. Y aunque hay algunos especímenes humanos que parecieran compartir algo, pues la morfología es diferente, ¿no? Este trabajo, este premio Nobel del 95, a mí, de verdad, cuando salió, lo disfruté muchísimo, porque estaba desarrollándose ya la biología del desarrollo, ya tenía varios años. Habíamos organizado eventos aquí en la facultad que trataban de integrar la parte de la biología del desarrollo, la biología y la genética, invitamos gentes. Bueno, eran unos esfuerzos muy importantes que se hicieron en ese momento porque entendíamos que eran áreas hermanas que tenían que compartir elementos. Pero efectivamente la renuencia para compartir es alta y estos esfuerzos no produjeron los resultados que nosotros esperábamos. Pero sí me dejaron con más confusiones, porque ¿ahora qué enseño? ¿Ahora qué les enseño a mis alumnos? Si finalmente los genes son los mismos, entonces, ¿por qué somos distintos? ¿En qué radican los cambios? ¿En qué radica la evolución? Y créanme, sí, yo entré en conflictos, y casi en el posgrado pues, voy a dar otra materia porque esta ya no funciona, ¿no? Y yo creo que esto fue la semilla para seguir cuestionando muchas cosas. Pero un aspecto que derivado de esta confusión me quedó pendiente es, seguimos apostándole a los genes, a pesar de que en el 95 ya se entendió que los genes no eran suficientes. Sin embargo, durante muchos años ha seguido esta apuesta a los genes. Y todavía poco vemos acerca de las secuencias reguladoras que modulan a estos genes y que en determinado momento nos pueden dar un poco más de pistas acerca de la evolución y acerca de por qué somos diferentes. Porque no nada más, como se menciona a lo largo del libro, podemos entender que un genotipo sea capaz de producir diferentes fenotipos. Esto es relativamente fácil de entender si analizamos cómo se regulan y cómo se depuran y cómo se editan los genes. Lo terrible es encontrarnos que hay veces que el mismo fenotipo está dado por diferentes genotipos. Y cuando vemos esto y hemos analizado que efectivamente lo que estamos viendo es igualito, imagínense un montón de organismos que se ven iguales, sin embargo son iguales por una razón que es totalmente diferente. Y esto lo único que nos señala es que todavía no entendemos muchas cosas. Todavía hay muchos elementos que no hemos considerado y que efectivamente sí van a seguir cambiando las cosas. Me ha parecido a mí una experiencia muy grata, de verdad. Creo que es un libro provocador, definitivamente es provocador. Es un libro excitante. O sea,
Sí, a pesar del 69, que no creo que sea por eso, pero es universitario, porque obviamente vamos disfrutando de la lectura de las diferentes visiones de los autores y, digamos, así como elegantemente Álvaro Caos le va podando las ramas a las diferentes explicaciones, vamos viendo los esfuerzos que cada uno de los autores van presentando acerca de su visión, y es muy rico, es muy reconfortante, es reconciliador, porque en determinado momento encontramos que cosas que nos han preocupado están ahí, tratadas por los expertos, y nos brindan estas ventanas que nos hacen pensar en que efectivamente, probablemente un poco más adelante, vamos a poder entender mejor la sexualidad, por ejemplo, que no le hemos dado todo el interés y la profundidad de estudio que finalmente creo que va a ser un cambio importante en entender la diversidad de las diferentes especies. Pero por otro lado, hay un aspecto que es todavía más de interés para mí en particular, y es el efecto del ambiente. El efecto del ambiente yo considero que es uno de los aspectos que van a cambiar muchas cosas, que tenemos que meternos más en este aspecto, porque nos hemos centrado mucho en los organismos, mucho en la organización de los organismos, en la variabilidad, etc. El ambiente no va a dar, digamos, la selección finalmente lo que va a hacer es quitar variabilidad, cuando va seleccionando cosas, pero el ambiente enriquece. Y algo que me acuerdo todavía de mis clases y que ahora recordé más por Julio, es qué pasaba en el precámbrico. Tanto trabajo que me costó aprenderme las eras, pero bueno, la recordé afortunadamente. ¿Qué pasaba en el precámbrico y por qué todos los cambios que fueron enormes en lo que era finalmente el planeta en ese momento, pues fueron el origen de una gran diversidad de especies? Y entonces, si nos ponemos a pensar en cuáles son los motores, pues una de las cosas que antes o después participa es el gran cambio en el ambiente como generador, como fuerza matriz de cambios y origen de muchas especies. Y en ese sentido, y por eso la mutagénesis química me llena, me agrada, es porque cuando uno empieza a mover el ambiente, vemos que los organismos empiezan a responder. Y empiezan a responder de una manera, primero, muy centrada en lo que sabemos en la genética, ¿no? Muy coartada. Después vemos que esa genética no sirvió suficiente y entonces tratamos de estudiar el desarrollo para ver si a través del desarrollo encontramos la respuesta, y pues sucede que tampoco es a través del desarrollo. Y entonces vamos parchando, o al menos es lo que hemos visto a lo largo de los años, como hemos involucrado más elementos y más, y cada vez que metemos uno, queremos encontrar la respuesta. La epigenética es tal vez el aspecto más reciente de esta gran discusión, que ahora todo es epigenético. Básicamente podemos a través de la epigenética modificar todo el universo, lo cual tampoco es cierto, pero creo que sí ha ayudado ya el cambiar esta visión todo o nada de la genética, ¿no? O tiene este gen o no lo tiene, y empezar a pensar en una respuesta más gradual y tratar de entender que esta gradualidad no depende nada más de los genes, también depende del ambiente, también depende de los reguladores de estos genes, pero además poner atención en un aspecto que es sumamente importante, que yo espero, yo tengo muchos años esperando, y por eso esto me ha agradado mucho, esperando que los virtuosos encuentren algo más. Porque todavía cuando hablamos ahora del genoma, pues nos estamos encontrando que hemos trabajado durante todos estos años en menos del 50% del genoma. De hecho, compartimos un 1% que es lo que nos hace vernos diferentes, y todo lo demás es mantenimiento. Pero en el resto de los organismos, en el resto de la genómica, pues encontramos que desconocemos qué cosa hace o para qué sirve más del 43% del genoma. Y es muy probable que muchas de las preguntas que hoy día todavía no logramos contestar estén ahí, estén codificadas de alguna manera, que todos estos pseudogenes, genes basura, secuencias repetidas, etcétera, a las cuales no les hemos encontrado lógica, poco a poco nos empiecen a ayudar a entender esta gran diversidad por un lado, y por otro lado esta gran tendencia a conservar el equilibrio de las especies. Eso es algo que a mí me apasiona, que este libro me llevó a retomar y a reflexionar en cada capítulo, y créanme que sí me pusieron a estudiar de verdad, y de repente yo me encontraba sentada así, ya sin leer, ya sin hacer nada, simplemente pensando,
en todos estos años en los cuales he cuestionado lo que hago y he cuestionado lo que sé, y yo creo que ha sido una de las experiencias más provocadoras, que me ha facilitado el pensar y repensar en para qué hacemos investigación, para qué hacemos ciencia, pero sobre todo hacia dónde vamos y hacia dónde esta necesidad de entender que muchos de nosotros tenemos y que, bueno, obviamente a través de diferentes materias se ha plasmado en este libro, que yo de verdad se lo recomiendo ampliamente, ampliamente, creo que es una herramienta muy importante, pero que yo la situaría en una revolución más en la ciencia. Yo creo que estamos en el principio de la revolución, yo creo que sí, yo creo que estamos en este principio, todavía nos falta mucho, yo creo que todavía hay puertas que no se han abierto, y que, sin embargo, el hecho de entender, de cuestionar y de proponer que las herramientas que tenemos no son insuficientes, me parece que es uno de los primeros pasos para entrar en una verdadera discusión, una discusión donde si los dogmas han de caer, que caigan, ¿no? Si hacen ruido, pues que hagan ruido, no importa, mientras más ruido mejor todavía, pero es muy importante el decir, bueno, hay que empezar, como decían en determinado momento, si hay que hacer una revolución donde hay que empezar, pues hay que empezar desde el principio. Aunque si vivimos en un continuo, el principio es relativo a cualquier punto. Lo importante es tener la capacidad de aceptar que las cosas han de cambiar, que hay muchas cosas que en biología, como en medicina, como en muchas otras áreas, a veces se han explicado desde una lógica que más adelante se descubre que no era la correcta o no era la que es apoyada por la evidencia experimental. Y yo creo que en biología estamos en crisis en muchas áreas de manera similar, y es para mí en ese sentido una especie de esperanza acerca de lo que viene. Yo espero más, yo estoy muy contenta con tener la fortuna de haber vivido en esta época, porque nos ha tocado no nada más desde la revolución del Internet, que para los que están allá a lo mejor no saben que antes las cosas se hacían sin Internet, ¿no? Y lo que implicaba buscar información y lo que implicaba escribir un documento a lo que sin esa cosa, ¿no? Igual guardábamos más de lo que teníamos en la biblioteca de la Facultad Vieja. O sea, no, es, de verdad, la historia de la vida es otra. La tecnología es fundamental en el avance, en el conocimiento. Hemos hecho avances importantes en tratar de entender a la biología y a los seres vivos por los grandes desarrollos en biotecnología, pero a veces, y esto es algo que hay que entender también, la tecnología puede hacer más cosas y la capacidad de asimilar, de razonar y de reflexionar es más lenta, nos tarda más tiempo. Y en ese sentido, pues hay que acelerarlo un poquito. Sobre todo hay que tratar de no aferrarnos a los dogmas que, créanme, durante mucho tiempo nos han frenado, ¿no? El ser capaces de cuestionar, yo creo que es una de las primeras herramientas, y en ese sentido, como les digo, yo les invito a disfrutar de este libro, a disfrutar de los autores. Creo que la selección ha sido excelente, los aspectos por los que ha pasado me parecen fabulosos, y sobre todo creo que el hacia dónde vamos es más fácil de entender cuando aceptamos el involucrar en la discusión el que a lo mejor mucho de lo que hemos hecho está mal. Y hay que volver a empezar, y hay que retomar el camino, pero simplemente hay que estar dispuesto a hacerlo. Yo quiero felicitarlos, de verdad, lo he disfrutado muchísimo, y como les digo, para mí ha sido una gran aventura, pero aparte yo me siento muy contenta por vivir en esta época, y les comento a todos ustedes más jóvenes, disfrútenla, porque estamos en una época de cambios, y cuando estos cambios ocurren en la ciencia, de verdad, uno vive etapas que son fabulosas. Ahorita tenemos cambios, y más cambios van a venir, disfrútenlos, porque en los próximos 5 o 10 años, créanme, la biología va a cambiar, y hay que estar preparados para ello. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Patricia Ramos Morales, y para finalizar pasamos al comentario del coordinador del libro, a Julio Muñoz Rubio,
Él es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias, maestro en Ciencias por la misma facultad, doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador titular de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, es profesor de Filosofía e Historia de la Biología en la Facultad de Ciencias y es autor de los libros Sociobiología, Pseudociencia para la Hegemonía Capitalista, Psicología Evolutiva, Enredos y Simplismos de una Ciencia Vulgar, y es coordinador de otros libros como Homofobia, Laberinto de la Ignorancia y Crítica y Análisis de la Ciencia Reduccionista. Adelante. Bueno, muchas gracias, Ana Yancy. Quiero empezar dando las gracias aquí a los tres, bueno, a Ana Yancy misma por moderar la sesión, y a los tres colegas, los cinco somos colegas, aquí a los tres colegas, Jorge, Ángela, Pati Ramos, por haber accedido, por haber aceptado, pues, la invitación que les hice para hacer la presentación de este libro. La génesis del mismo, explicar brevemente, ¿no?, tuvo lugar allá en un coloquio que todavía en organizar en el CEICH, ¿no?, ahí donde está mi plaza de investigador, hace un poquito menos de 2 años, ¿no?, por ahí de abril de 2017, ¿no?, en donde asistieron, pues, la mayoría de los autores que hoy están ahí, cuyos trabajos están hoy plasmados en el libro. Digo la mayoría porque hay otros que no estaban ahí por ser autores extranjeros, ¿no?, cuyas colaboraciones se fueron incorporando posteriormente, ¿no? Y justamente la idea del coloquio y después del libro es una idea que yo, pues, de manera más o menos rudimentaria en comparación con lo que hay ahora, pero creo que lo que tengo ahora es rudimentario, o espero que sea rudimentario en relación a lo que vayamos a hacer en el futuro. La idea es los cambios que están ocurriendo, cambios teóricos y teórico-prácticos que están ocurriendo en las esferas de la biología, y para mí la biología es evolución, ¿no? Soy totalmente fundamentalista, ¿no?, casi talibán, de la idea de Teodosio Dobzhansky de que nada en la biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución, ¿no? A lo mejor me paso ahí de fundamentalista y soy más papista que el Papa, pero no tiene sentido la biología si no es a la luz de la evolución. Y entonces, digo yo, la biología evolutiva, aunque pudiera parecer una tautología hablar en ese sentido, pero la biología evolutiva está pasando por una serie de cuestionamientos. La biología evolutiva anterior o presente todavía en el neodarwinismo está pasando por una serie de transformaciones que, bueno, se han hecho más intensas ahora, pero pues no sé, realmente me parece complicado datar o poner ahí una fecha de inicio de todo esto. Bueno, ya desde los años 40, aquí la compañera Ana Yancy, cuya tesis de licenciatura recomiendo amplísimamente, ¿no?, hace, entre otras cosas, una relación y un análisis de la obra de Charles Waddington, el neolamarquista número 1, ¿no?, de allá de los años 40 del siglo pasado. Sí, tiene 70 y tantos años, ¿no? Ahí, pues yo no me imagino cómo ha de haber trabajado, ¿no?, en la semiclandestinidad, yo no sé qué hizo, ¿no?, cuando el lamarquismo estaba en la basura completamente, ¿no?, y contribuyó a rescatarlo de la basura con una serie de novedosas ideas sobre aquellos principios que, no sé, espero que las nuevas generaciones ya no estén, porque aquí Jorge, Pati, no me dejarán mentir, no hablamos más que de Lamarck en salones de clase cuando se trataba de tirarlo a la basura. E incluso había como
intervenciones que decían, bueno, ya, no, dejemos de perder el tiempo, vamos a lo serio, ¿no? Entonces, bueno, resulta que a la mera hora el lamarckismo está teniendo un resurgimiento importante, ¿no? Bueno, quiero decir, este es uno de tantos escuelas o subescuelas dentro de la biología evolutiva contemporánea que ha tenido un resurgimiento, y me resulta, decía yo, me resulta difícil datar exactamente cuándo empieza esto, pero años más, años menos, el hecho concreto es que hay una serie de innovaciones, una serie de ideas muy novedosas que estaría por verse, por eso el título del libro está entre comillas, entre interrogaciones, ¿estamos frente a una nueva revolución o no? Allá hay opiniones contrastantes, ¿no? Unos que, ahora sí, como dice Silvio Rodríguez en una canción, unos dicen que sí y otros dicen que no, en fin, ¿no? Esa es materia de debate, pero una preocupación muy grande que tengo es que gran parte de esa obra, de esos colegas, biólogos, evolucionistas y demás, que están innovando el pensamiento, aquí no está incorporado en muchos sentidos. Aparte de ser profesor de filosofía e historia de la biología, yo coordino un taller, ya obviamente con estudiantes que van más avanzados. Siempre, de años pasados para hasta casi la fecha, se señala, o a pregunta expresa mía, a ver, se estudia a Richard Lewins, que estuvo aquí hace unos años, no sé cuántos de ustedes tuvieron una extraordinaria conferencia que dio en el Barajas, en el ABC. Richard Lewins, Richard Lewontin, Susan Oyama, Eva Jablonka, Knight Gisis, Mario Lamb. ¿Qué? No, pues ¿quiénes son esos? Bueno, Stephen Jay Gould. Sí, como que por ahí me explicaron la teoría del equilibrio puntuado alguna vez. Lynn Margulis. No, si hasta eso sí se ve su teoría de la simbiosis y evolución. Sí, ¿no? El tono un poco ese, estoy exagerando, pero el tono es un poco ese, ¿no? O sea, todo este tipo de James Shapiro, por ejemplo, biólogo molecular, que escribió un pequeño libro que se llama Evolución, ¿cómo se llama? Evolución para el siglo XXI, ¿no? O sea, teoría evolutiva para el siglo XXI. Es un pequeño librito de 200 y pico de páginas. 100 de ellas, como es biología molecular, 100 de esas páginas corresponden a las referencias bibliográficas. Cerca de 1200 referencias bibliográficas en las que se muestra cuál es la evolución tan grande y los cambios tan grandes que están teniendo en la biología molecular contemporánea. El paradigma, el no va más, ¿no? de la biología reduccionista, ¿no? Watson, Crick, el dogma central, así le puso Crick, ¿no? Francis Crick, dogma central de la biología molecular. En serios aprietos. Entonces, mi preocupación es, ¿cuándo se incorpora todo eso en serio a la Facultad de Ciencias y quizás a otros lugares, ¿no? de la universidad? ¿Cuándo en serio empezamos a hablar de todo este tipo de cosas? No para que nadie convenza, bueno, sí, para que todo el mundo va a tratar de convencer a los demás de su punto de vista, pero esto tiene que estar incorporado en los planes y programas de estudio de cualquier carrera de biología, y empezando por la de aquí. ¿Por qué? Porque la gente tiene que estar informada de lo que está ocurriendo. Me preocupa mucho, y entonces en ese sentido yo dije, bueno, ahí va. Yo me voy a aventar esa contribución a ver cómo le va. No, ya veremos, ¿no? Entonces, pues, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Obviamente, pues yo invito a que se lea el libro, ¿no? Obviamente. Y bueno, nada más quiero eso es lo que quería decir, y bueno, finalizar con la cuestión que es muy de rito, pero sí es muy importante, de agradecimientos, ¿no? Quiero agradecer, bueno, ya agradecí aquí a los compañeros que están presentes en esta mesa,
obviamente a los asistentes. En primer lugar, quiero agradecer a todos los colaboradores mexicanos, extranjeros, etcétera, de este libro, ¿no? Ahí está. Y pues también a todos aquellos participantes indirectos, ¿no? que hicieron posible esto, ¿no? Las autoridades académicas ahí del CEICH, la directora Guadalupe Valencia, el secretario académico Ricardo Mancilla, a todo el personal del departamento de difusión, del departamento de ediciones del CEICH, ¿no? Por haber facilitado la publicación de este libro. Sería injusto, a lo mejor soy injusto, se me pasa a alguien, pero creo que ya estarían ahí contemplados todos, ¿no? Y pues obviamente pues a todos ustedes y a toda la gente que lo lea, ustedes serán los mejores jueces, ¿no? de lo que es este libro, ¿no? Pero bueno, ya expliqué cuál es la motivación, el antecedente, la motivación. Vamos a ver, ¿no? Abramos la discusión, bueno, está abierta, pero de una manera muy, yo siento, no es una manera muy a la altura de como deberíamos tenerla, ¿no? Entonces, bueno, nada más una cosa, por ahí anda circulando ya un protocolo, un previo, una idea, no sé qué tan previa, de un nuevo plan de estudios de la carrera de biología. Yo no lo he visto así bien, ¿no? Más, por ahí dije, sí, al rato lo veo, pero todas estas cosas que están, no en este libro, sino en este libro y en publicaciones originales de otros autores, tienen que incorporarse, si no, vamos a tener una biología de lo más anacrónica. Y pues nada más y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Julio. Y tenemos tiempo para algunas preguntas. ¿Alguien tiene preguntas o algo que quiera mencionar? Yo quisiera hacer una. Yo no pertenezco al terreno de la biología, soy un neófito en esto, pero me pareció escuchar que la doctora Nava mencionó una teoría, Gaia, que todo el planeta funciona como un ser que se autorregula, como si tuviera una inteligencia, un inconsciente colectivo. Eso tiene fundamento científico, aparece en la antología que ustedes acaban de publicar. No aparece. Un capítulo dedicado a ese Sí, no aparece en la antología. No aparece. No aparece.